Para nosotros los puntos en el espacio ya van a estar representados por sus coordenadas. Vamos a asumir siempre que de alguna forma ya hemos seleccionado de forma correcta o la forma que nosotros consideramos más apropiada los ejes, el origen, y entonces ya podemos hablar naturalmente de las coordenadas de los puntos. Estas van a representar coordenadas cartesianas y entonces nosotros asociamos un vector a un par de puntos A y B. Entonces aquí tenemos el vector V, el vector de A a B. Nosotros sabemos que realmente esto va a depender de ambos puntos, del punto A y el punto B, pero nosotros usualmente estamos interesados en las coordenadas del vector. Entonces sus coordenadas van a ser representadas por el mismo V, pero en este caso vamos a utilizar la resta de tuplas, B menos A. Entonces en este caso particular vamos a tener B1 menos A1, B2 menos A2 y B3 menos A3. Entonces acá nosotros podemos obtener las tuplas que representan las coordenadas de un vector. Utilizamos estos paréntesis angulares para poder distinguir entre lo que nosotros consideramos un vector y una tupla. La diferencia es totalmente teórica, podríamos decir, porque el vector va a poseer dos características que vamos a describir. Una es la magnitud y la otra es la dirección. La dirección, cuando nosotros hablamos de vectores planos, puede estar dada por medio de un ángulo de inclinación y el sentido en el que se va a considerar positivo y negativo. La magnitud, nosotros sabemos que esto es básicamente la distancia entre los dos puntos, la distancia entre A y B. Eso va a determinar la magnitud del vector, pero también podemos hablar de que esto va a ser la longitud del vector. Entonces, entre más larga la flecha, mayor magnitud, y la dirección la va a determinar hacia dónde nos vamos a mover. Entonces nosotros podemos pensar que acá tenemos una dirección. Entonces establecemos una dirección hacia allá. Y entonces este sería nuestro punto inicial A. Tenemos un vector hacia acá. Este tiene una magnitud. Y si dibujamos otro por acá, este otro vector tiene una magnitud diferente. Entonces B y W están determinados por la misma dirección, pero con diferentes magnitudes. Ahora, esto da algunas bases teóricas de lo que necesitamos, pero para calcular un poco, vamos a pasarnos a definir la magnitud directamente del vector. Entonces, la magnitud de este vector V va a estar asociado a la distancia que separa el punto A del punto B. Entonces nosotros tenemos un símbolo especial para eso. Nosotros hablamos de la norma de V. Esta es una de las muchas posibles normas. La norma se convierte en un objeto abstracto en matemática, y entonces la norma de V puede ser calculada en función de sus componentes. Entonces vamos a ponerle componentes a V. O sea, vamos a tener el vector de coordenadas de V. Entonces tenemos la coordenada 1, la coordenada 2 y la coordenada 3. Y entonces tenemos que la norma va a ser raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado más tercera coordenada al cuadrado. Y como nosotros podremos imaginarnos, esto no está más que representando el tamaño de la flecha. Nosotros vamos a iniciar el punto inicial de nuestro vector aquí, el punto final por acá. Entonces aquí tenemos un vector V que tiene sus respectivas componentes. Aquí vamos a tener B sub 1. Recuerden que nosotros vamos a usar un sistema que siga la regla de la mano derecha. Entonces tenemos estos que están acá.
Entonces la longitud de la diagonal, esta, puede ser calculada en términos de esta longitud que tenemos sobre el plano XY y la altura. Si seguimos el teorema de Pitágoras, digamos que este es L, nosotros sabemos que este es B3, sabemos que la longitud de SV al cuadrado, que sería la hipotenusa, sería igual a la suma de los cuadrados de los dos lados, que serían la altura y la distancia que hay en el plano XY. Y la distancia que hay en el plano XY nosotros sabemos que también se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras, porque acá tenemos 90 grados. Así que esto sería b sub 1 cuadrado más b sub 2 cuadrado más b sub 3 cuadrado. Y entonces es natural que utilicemos esta expresión para representar la norma del vector. Nosotros a la hora de trabajar con esta norma distinguimos un vector especial que es el que me va a dar la dirección de V. Entonces la dirección de V, o para describir direcciones de vectores, nosotros vamos a definir o vamos a decir que V es unitario si solo si su magnitud es 1. Entonces vamos a describir las direcciones a través de vectores unitarios. Cuando este es el caso, es decir, cuando V es unitario, nosotros utilizamos este símbolo que llamamos versor para distinguir que este es un vector especial que a mí me da la dirección en la cual yo debo de apuntar. Me está dando una dirección, está representando una dirección. Bueno, podemos ver un ejemplo relativamente sencillo. Por ejemplo, vamos a utilizar dos puntos, el punto menos 1, 2 y B como 3, 1. Entonces nosotros en este caso, por ser tuplas, estamos hablando de dos dimensiones y podemos de alguna forma fácilmente representarlos en el plano. Y entonces lo primero va a ser que vamos a calcular las coordenadas del vector AB. Entonces, para calcular las coordenadas del vector AB, que sería una flecha que va de acá para acá, nosotros hacemos simplemente 3 menos 1 y 1 menos 2. Y entonces acá vamos a tener 4, menos 1. Y entonces lo que me está indicando este vector es que para moverme del punto A al punto B, yo debo de trasladarme 4 unidades en el eje X y menos una unidad en el eje Y, porque tengo que moverme hacia acá y no hacia arriba, que es la dirección positiva del eje Y. Entonces aquí tenemos las coordenadas de nuestro vector. Segundo, vamos a tener las magnitud de AB. Entonces la magnitud de AB no va a ser otra cosa más que raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 1 cuadrado. Recuerden tomar las componentes del vector con sus respectivos signos. Entonces tenemos 16 más 1 y entonces tenemos raíz cuadrada de 17. Muy bien, ahora este vector que está acá puede ser descrito por medio de la dirección que forma o el ángulo que forma con algún eje de esta manera o a través de un vector unitario. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos utilizar vectores para construir vectores nuevos. Entonces vamos a utilizar las operaciones, dos operaciones básicas sobre vectores. Primero está la adición o suma de vectores. Y entonces cuando tenemos dos tuplas de vectores B1
B2, B3 y W, W1, W2 y W3. Definimos su suma como el vector que termina teniendo como componentes o como coordenadas la suma de las coordenadas correspondientes. Y también tenemos la multiplicación por escalar por un escalar. Entonces no la confundamos con algo que vamos a ver después, que es el producto escalar. Entonces tenemos que tener un real, ese va a ser un escalar porque no es un vector, y v, que va a seguir siendo nuestro vector con sus respectivas componentes. Entonces nosotros vamos a definir t por v, esto es t b sub 1, t b sub 2, t b sub 3. Entonces acá tenemos el vector que resulta de la multiplicar un escalar por un vector. Entonces podemos calcular algunas cosas muy sencillas. Por ejemplo, si v es el vector 3 menos 1, 1, w es el vector 2, 4, 3. Entonces calculemos primero el resultado de b más w. Entonces aquí tendríamos 3 más 2 menos 1 más 4 y 1 más 3. Y entonces acá podemos ver que esto es 5, 3, 4. Y entonces este es el resultado que nosotros obtenemos de realizar esta suma. Vamos a calcular cuánto resultaría de multiplicar el vector v por 2. Entonces acá tenemos, este es mi escalar y el b es el vector con el que voy a trabajar. Siguiendo la definición, aquí vamos a tener 2 por 3, 2 por menos 1, 2 por 1, y esto me va a dar como resultado 6 menos 2 y 2. Entonces acá ya podemos nosotros ver cómo va a funcionar esto. Vamos a extender algunas ideas de el álgebra que ya conocemos para poder realizar otras operaciones. Por ejemplo, va a tener precedencia la multiplicación por un escalar a la hora de operar o de calcular operaciones más complejas con vectores. A lo que me refiero es si tenemos 3v menos 2 por w. Entonces vamos a realizar primero el 3 por v y el menos 2 por w. Recuerden que esto no es otra cosa más que una notación para decir más menos 2 por w. Aquí es donde ya empezamos a hacer uso de las analogías que podríamos extraer con los reales. Vamos a tomarnos el tiempo de decir hasta dónde vamos a poder vamos a poder extender estas analogías, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar este vector v que está acá por 3, o sea que tendríamos 3 por 3, 3 por menos 1, 3 por 1, más, y entonces ahora el w por menos 2, entonces tenemos menos 2 por 2, menos 2 por 4, y menos 2 por 3. Y realizamos primero los productos porque, como les dije, vamos a hacer que estos tengan precedencia sobre la suma. Entonces tenemos 9 menos 3, 3, y entonces tenemos menos 4, menos 8 y menos 6. Y entonces ya podemos realizar la suma. 9 menos 4, aquí tenemos 5, menos 3 menos 8, vamos a tener menos 11, y 3 menos 6 vamos a tener menos 3. Entonces ahí ya tenemos el resultado de nuestras operaciones. Ustedes pueden confirmar que este es el resultado. Y ahora vamos a probar con otro tipo de problema igualmente relacionado a esto. Pero antes de hacer esto vamos a introducir
lo que nosotros llamamos la base estándar para los vectores en R3. Y entonces para los vectores tridimensionales nosotros introducimos tres vectores. Uno que llamamos I, que va a ser 1, 0, 0. El vector J, que va a ser el que tiene componentes 0, 1, 0. Y el vector K, que tiene componentes 0, 0, 1. Y entonces la idea es representar cualquier vector V como una combinación de estos tres, usando lo que hemos visto, la suma y multiplicación por escalares. Entonces este se va a representar como B sub 1 en I, B sub 2 en J y B sub 3 en K. Y entonces a veces nos referimos a B sub 1 como la componente de V vector en B sub 1. Así es como nos referimos a ella. No hay mucho que decir más que nosotros vamos a extender o vamos a hacer abuso o uso de el álgebra para expresar esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos el vector 3 menos 1, 0, entonces esto debería expresarse como 3i más menos 1j más 0 por k. Pero nosotros no hacemos esta clase de cosas comúnmente, el poner menos 1j, simplemente vamos a colocar menos j. Y no ponemos 0k, sino que simplemente no lo ponemos. Entonces tenemos simplemente estos dos que están acá. Sin embargo, nosotros del contexto deberíamos saber si estamos hablando de un vector tridimensional o bidimensional. De la misma manera, si yo coloco 3i menos 4k, entonces aquí nosotros sabemos que las componentes de este vector van a ser 3, 0, y yo sé que es 0 porque la componente en j aquí, o j no aparece en el vector, o sea que la componente en j es 0 y menos 4. Y entonces acá tenemos nosotros ya nuestra representación del vector como una combinación de los vectores básicos. Veamos un par de situaciones acá ejemplificadas en R2. Por ejemplo, nosotros tenemos el punto 2 menos 1. Yo tengo el punto también menos 1, 3. Y entonces tengo también el punto 0, 1. Entonces primero yo deseo calcular las coordenadas de AB. Y como ya vimos, esto puede expresarse como la tupla B menos la tupla A. Y entonces tendríamos menos 1, menos 2, porque tenemos acá menos 1, menos 2. Y luego tenemos 3 menos 1. Y acá vamos a tener menos 3,2. 4, perdón, porque tenemos menos y menos, tenemos más. Entonces, luego también tenemos el vector AC, vamos a calcularlo. Entonces, aquí ustedes pueden calcular esas coordenadas. Entonces, tenemos C menos A. Ustedes pueden confirmar si tenemos o coincidimos con los valores 0 menos 2 y 1 menos 1. Ya tenemos las coordenadas de AB y AC. Vamos a poder hacer un dibujo de esto. Recuerden que en R2 es relativamente fácil hacer dibujos. En R3 requiere un poco más de atención. Entonces tenemos 1, 2, menos 1. Aquí va a estar el punto A. Luego el punto B está colocado en menos 1,3. O sea, menos 1. 1, 2, 3 acá. Y luego el punto C, que es 0,1. Entonces está aquí. Las flechas que representan estos vectores serían esta y esta otra que está acá. Bien, el punto C lo vamos a agregar otro punto más.
para que se pueda ilustrar mejor. Vamos a tener el punto D, que va a tener coordenadas menos 1,0. Y calculemos entonces el vector de A a D. Entonces el vector de AD va a ser D menos A. Y ahí vamos a tener menos 1, menos 2. Tenemos menos 1, menos 2. Y luego 0, menos 1. Y entonces vamos a tener menos 3,1. Y entonces el tercer vector que acabo de calcularle sus coordenadas es este que está acá. Así. Entonces acá tenemos estos tres vectores, perdón, y podemos calcular diferentes cosas para ellos. Por ejemplo, vamos a calcular cuáles son las coordenadas de 2 veces el vector que va de A a C. Entonces nosotros sabemos que esto es 2 veces y las coordenadas de AC son menos 2. Entonces acá nosotros tendríamos menos 4. Y entonces si nosotros observamos este que está acá, nos damos cuenta de que aquí hay un problema, porque nuestra intuición acerca de esta operación es que entonces se va a duplicar la distancia o se va a estirar el vector que ya tenemos, y entonces este vector no coincide si nosotros lo vemos en cuanto a cuánto hay que movernos en el eje X y cuánto hay que movernos en el eje Y con lo que nosotros esperaríamos de estas coordenadas. Entonces, si nosotros tratamos de investigar qué es lo que está mal en esto, nos damos cuenta de que el problema está en que este punto que está acá no está representando a C. C está representado por 0 en X y 1 en Y. Entonces, aquí el lugar correcto para poner el punto C es este. Este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D. Y entonces ahora las coordenadas del vector tienen sentido, porque tenemos que movernos 2 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia arriba para movernos del vector A al vector C. Perdón, del punto A al punto C. Y entonces cuando nosotros multiplicamos por 2, obtenemos que esto debe estirarse hasta acá. Entonces, una pregunta que podemos hacer para ir aclarando nuestra intuición es tratar de ver cuál es el punto final de menos 4,4 si el punto inicial del vector es A. Entonces nosotros sabemos que podemos hacerlo componente por componente, pero también podemos ir extendiendo esa analogía que les decía sobre el álgebra. Y entonces acá podemos decir, bueno, si este es menos 4,4 y esto es igual al punto final, que no sé cuál es, menos el punto inicial que es A, entonces el punto final va a poder ser escrito como menos 4,4 más el punto A. Y nosotros podemos copiar esa coordenada A, que vemos es 2, menos 1. Y entonces el punto final que nosotros estamos buscando sería menos 4 más 2, 4 más 1. Y entonces acá nosotros vamos a tener que el punto final va a ser menos 2, 5. Y si nosotros nos vamos a nuestro dibujo, vemos como menos 1, menos 2 y 1, 2, 3. Acá tenemos 3. Y eso se debe a que aquí tenemos 4 y menos 1, no 1. Entonces, este es 3. Y coincide justamente con lo que nosotros esperaríamos acerca de estos vectores. Entonces, podemos ver cómo a pesar de tener serias dificultades con la aritmética,
Me puedo librar de algunos problemas más serios si puedo generar algún grado de intuición que me permita relacionar todas las diferentes representaciones y qué es lo que significan respecto a estos vectores. Y entonces esto es lo básico acerca de operaciones con vectores, y debemos continuar ahora para poder estudiar la magnitud y el ángulo a través de otras herramientas nuevas.